siendo las 4:30 de la tarde en Texas, donde está esta International Conference, del Congreso Internacional sobre Lucha y Liberación hoy, Struggle and Liberation Today. Hoy, 5 de marzo del 2021, pues damos el inicio a esta sesión, la sesión J, titulada La praxis de la filosofía de la liberación. Así que iniciamos con Gabriel Salazar, cuyo título de su ponencia que nos va a compartir en esta tarde es La filosofía de la liberación en una experiencia práctica en la Ciudad de México. Así es que, sin más, le doy la palabra a Gabriel Salazar. Adelante. Bueno, gracias. Voy a compartir la pantalla. A ver cuánto me robo de aquí de tiempo. Ya la tengo preparada, pero luego no le sé. Ahí está, no sé si ya se vea. Yo en mi pantalla ya la veo. No sé si ustedes la ven o lo hago más chica, ¿no? ¿Cómo ven? Se ve muy ¿Lo hago bien. más grande o más chica? Así. Así, digo, para los que luego no alcanzan a ver las letritas, ¿no? Dicen que mi conexión a internet está inestable. Bueno, esperemos que no me falle. Y si me falla, pues me dicen, ¿no? Y en el chat, si no se oye, también para estar como al pendiente. Bueno, leo el resumen un poco para que vean de qué trata. Yo no lo voy a volver a repetir. No, espero no llevarme mucho tiempo. Hice el escrito con la intención de que fuera, pues, rápida y que no hubiera tanto saturación, ¿no? La filosofía de la liberación en una experiencia práctica en la Ciudad de México. La vida humana, como contenido material de la ética, es también el principio material necesario e inevitable para fundamentar las ciencias sociales críticas. La propuesta metodológica participativa, desde esta perspectiva, pretende dejar el objeto de estudio como algo descontinuado, así como el positivismo, dándole mayor énfasis a las comunidades intersubjetivas como grupos de seres humanos no objetivables. La pretensión de esta metodología es humanizar, concientizar, liberar, descolonizar en el desarrollo del diálogo e intercambio cultural de conocimientos para aprender con la sabiduría de la otra persona y juntos lograr un objetivo común con pretensión de justicia para los oprimidos, las víctimas, es decir, los excluidos del sistema. Bueno, es una narración más o menos existencial y voy a meter elementos porque pues, fue una experiencia, ¿no? En el año 2001, estamos lejos de que Morena llegue al poder, estamos lejos de que tome el poder Andrés Manuel. Todavía estábamos en ese momento complicado de la política mexicana, ¿no? Después de pasar por el Distrito Federal, o sea, la Ciudad de México, la comandancia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, decidí aprender en la práctica la filosofía de la liberación. Fueron 5 años de capacitación, investigación en la acción. En esta época yo estaba cursando la licenciatura en filosofía y fue el año en que empecé a entablar comunicación con el doctor Dussel, ¿no? Como alumno de licenciatura. En aquel momento trabajaba en una ONG, es decir, dividía mi tiempo entre ser estudiante, ir a la universidad y estar en la militancia. Mi colaboración con ONGs decantó en la construcción de grupos de base comunitaria. El contacto directo que tuve y tengo, aún con las personas de las comunidades, me hizo caer de lo abstracto a lo concreto de la filosofía. También provocó el replanteamiento de los métodos aprendidos en las universidades para tratar de comprender la complejidad de nuestra realidad como país periférico latinoamericano. Esto es un recuerdo, en realidad, cuando yo estaba viviendo esto, pues no lo estaba sistematizando como ahora, ¿no? Mis aproximaciones teóricas de aquellos momentos intentaban criticar a los filósofos de academia que realizaban abstracciones de enunciados lógicos,
sin tener como referencia lo real de la realidad, ¿no? Así como el Instituto de Investigaciones Filosóficas en la UNAM, en sus enunciados lógicos, sin tener como referencia lo real de la realidad. Las teorías supuestamente científicas, entre comillas, no eran neutras y carecían de facticidad. Desde la perspectiva de la filosofía de la liberación, la puesta en práctica de una propuesta metodológica para las ciencias sociales pretende dejar el objeto de estudio como algo descontinuado, dándoles mayor énfasis a las comunidades intersubjetivas como grupos de seres humanos no objetivables. Como lo piensa Marcela Lagarde, antropóloga, análogamente con las mujeres, al decir: cambios epistemológicos profundos hacen ver a la mujer como sujeto y no como objeto de investigación, sobre todo desde la perspectiva de las antropólogas. La experiencia práctica se realizó a través de una ONG, organismo no gubernamental, que tenía como estrategia en aquel momento iniciar procesos de resistencia en comunidades de la Ciudad de México. Esto con el fin de hacer frente al llamado Plan Puebla-Panamá, y nos instaurados en aquel momento en la Sierra de Chichinautzin, que hoy ese Plan Puebla-Panamá se llama Plan Mérida. Las acciones estaban alineadas por dos ejes principales: equidad de género y sustentabilidad. Se crearon una serie de alternativas económicas insuficientes para resolver el problema de fondo de la desigualdad social. Sin embargo, lo aprendido con la gente de comunidad y el querer aprender nos permitió asumir que la toma de conciencia y con ello la posición ético-política son hechos fundamentales en la transformación a largo plazo de la situación mundial de los países periféricos del mundo. 1. Aprendizajes subjetivos de la experiencia existencial. El trabajo de inserción desarrollado en las montañas de Xochimilco, en el trabajo de inserción, no todo salió como esperábamos. En todo el proceso hubo constantes confusiones, errores y desánimos. Quizá no logramos lo que queríamos idealmente: una transformación profunda que generara alternativas de desarrollo comunitario para la construcción de otro mundo posible. Motivados por el Frente Guerrillero, me incorporé como militante en el 2001 a los organismos de sociedad civil organizada para comenzar un proceso de aprendizaje con aquellos actores que habían participado en los movimientos sociales que fueron perseguidos por el Estado en las décadas de los 70s y 80s, la Guerra Sucia, pero ahora con nuevos aprendizajes, ya que desde la sociedad civil se había mostrado otro camino para la transformación. La obligación ética por los pobres no se había caído con el socialismo real, sino que hermanaba y unía a los diferentes frentes de liberación que luchaban aisladamente por justicia, autonomía y dignidad. Todo el Frente Zapatista de Liberación Nacional, que estaba por ahí todavía funcionando. Comencé a colaborar como promotor comunitario. Mi intención intersubjetiva, atrapada en el sinsentido postmoderno, que era lo que me enseñaban en la universidad, ¿no?, era una especie de intento de suicidio con conciencia social. Es decir, sí había posmodernidad, pero también nosotros decíamos, seguimos en una situación muy complicada políticamente, carnalmente hablando, como dice Dussel. Hoy, con todo lo vivido, he aprendido que la pulsión de muerte es una manera de reafirmar la vida. La resistencia, militancia e ideales de liberación heredados de mi familia hacían que tuviera una pequeña esperanza en que los postulados de las revoluciones históricas y las luchas clandestinas no estuvieran del todo derrotadas. Me aferraba a los comunicados de la comandancia zapatista y su lucha por una vida digna. De esta manera, buscando señales de vida entre los escombros, me decidí a comenzar una lucha foquista, idea loca y anacrónica pasada de moda para mis contemporáneos de generación. Para la época en que nos había tocado vivir era un idealismo, según muchos, trasnochado. Sin embargo, con el viento en contra y avanzando a contrapelo, la praxis de liberación era la única razón que le daba un poco de sentido al sinsentido del caos en aquel momento de mi existencia. Era una elección impulsada por la angustia entre cortarme las venas o ese ideal futuro mesiánico que el conservadurismo tachó de inmaduro. Bueno, hemos oído de todo durante todo este tiempo, ¿no? Al llegar a Xochimilco me encontré con un grupo formado en su mayoría por mujeres.
En el intercambio de concepciones del mundo y proyectos de liberación, quedó claro que la lucha armada era una entre muchas otras. No era la más importante, sin embargo, tampoco se descartaba. Era un medio estratégico para un momento anárquico de destrucción, no un fin en sí mismo ni el fin último. Muy pronto me fui percatando que había mucho trabajo pendiente por hacer y muy pocas manos para realizarlo. Es en el trabajo donde aprendemos juntos, nos equivocamos como todo humano en el aprendizaje constante. Errores de humanos, de seres imperfectos, nos equivocamos con amor en ese momento y con amor de la voluntad de vivir nos levantamos para seguir caminando. Con la crítica constructiva de mis amigos, compañeros en la intersubjetividad del grupo y la reflexión autocrítica de mi experiencia subjetiva vivida en la carnalidad de mi existencia, puedo decir, siempre con algún grado inevitable de error, que es un hecho que no se lograron cumplir objetivos estratégicos en el campo del desarrollo económico local que permitieran impulsar transformaciones de raíz planteadas como objetivos a mediano y largo plazo. Sin embargo, tal situación no debe llevarnos a descalificar o minimizar la necesidad de cambio estructural, es decir, la necesidad de un movimiento social antisistémico de las periferias locales que destruya la estructura y lógica económica del actual sistema mundo capitalista para crear un sistema más justo para los excluidos. Tampoco se debe desmeritar el análisis de la estrategia y las tácticas de los diversos frentes de liberación, ni sus genuinos, auténticos, honestos ideales propios, propósitos y pretensiones de transformación. De la misma manera, no se debe desconocer el esfuerzo, creatividad, sacrificio y entrega sin límites de las personas y familias que se comprometieron corresponsablemente a buscar y crear un cambio en un nuevo principio. No siempre se lograron los objetivos planeados, ni se recibió lo esperado. Se fue aprendiendo en la práctica. De toda la experiencia señalo solamente 4 factores con los cuales constantemente nos enfrentamos a lo largo de todo el proceso de experiencia de inserción. Son clave para entender lo mínimo, pero suficiente sobre el incumplimiento de objetivos estratégicos. Y esto puede pasar en cualquier movimiento social, ¿no? Es como sacamos estas experiencias a partir pues, de ese proceso y ojalá sirva precisamente a los movimientos que están funcionando. 1, la falta de recursos económicos, siempre constante. La intolerancia a la crítica, nosotros tenemos la verdad, tenemos el camino, no nos deben de decir cómo, ¿no? 3, la falta de cumplimiento de principios éticos, ¿no? El egoísmo moderno de la izquierda que todavía venimos arrastrando, ese todavía práctica militante incrustada o fundamentada en el ego moderno, que lleva al individualismo y que lleva a la deshonestidad, que lleva a la corrupción, en fin. 4, una definición política sólida de liberación, porque había mucha confusión, ¿para dónde iba? Nos faltó tiempo para cambiar nuestros hábitos que la ética del neoliberalismo nos obligó a comprar. Nos faltó tiempo para madurar en la interioridad de la madre, ¿no? Esta es una metáfora. Nacimos antes del tiempo necesario, imperfectos, nacimos para no morir en el vientre, para conocer una vida digna. 2, el fundamento material para una ética en la investigación social y en los movimientos sociales, ¿no? En general. Nuestra propuesta metodológica, Saúl, cuando me falte algo tiempo, me vas diciendo, no quiero pasarme, ¿no? Nuestra propuesta metodológica se cimenta, me quedan 5, bueno, nuestra propuesta metodológica se cimenta en el marco filosófico categorial de la ética de la liberación de Enrique Dussel, que desde otro punto de partida fundamenta una práctica en la investigación social y se sitúa en una concreción y complejidad más allá de la epistemología de la filosofía moderna, la cual se presume empírica, neutra y objetiva, es decir, apolítica, ya que pretende objetivar al sujeto deshumanizándolo mediante una razón instrumental moderna y con esto eliminar el contenido material de la ética y las consecuencias prácticas de la acción política inherente a todo acto humano. Aquí partimos del contenido material de la ética de la liberación de Enrique Dussel, de la ética amarilla.
Para Enrique Dussel, en su libro Ética de la Liberación o Ética Madura, la vida humana es el contenido material de la ética de la liberación. Y a diferencia de las ciencias formales, no deja fuera el sujeto corporal vivo. En este libro nos dice, esta es una ética de la vida, es decir, la vida humana es el contenido de la ética. Por ello deseamos aquí desde el inicio advertir al lector sobre el sentido de una ética de contenido o material. El proyecto de una ética de la liberación se juega de manera propia desde el ejercicio de la crítica ética, donde se afirma la dignidad negada de la vida de la víctima, del oprimido o excluido. Fin de la cita de la ética. El propósito de la ética para Dussel no es el acto bueno o malo como lo es para otras éticas, sino que ésta se debe ocupar de las condiciones universales de la norma, el acto, la micro o macroestructura como institución. No hay decisiones buenas o malas, ya que ninguna acción que realicemos es perfecta. Siempre hay consecuencias no intencionales. Entonces, ninguno de nuestros actos es bueno o malo, sino que tiene pretensión de bondad. Un acto con pretensión de bondad debe hacerse cargo de sus consecuencias no intencionales, es decir, debe corregir sus actos. El que nuestros actos generen efectos negativos no intencionales no justifica que estos dejan de ser injustos. Lo dejan de ser cuando se corrigen los efectos negativos de nuestras acciones no intencionales y las previstas con anterioridad. Es decir, cuando hay una pretensión de justicia sincera y efectiva con la víctima que padece los actos negativos no intencionales. Es por ello que todas las acciones humanas tienen implicaciones políticas y los métodos de investigación social deberían contener en sus fundamentos una pretensión política de justicia que está sustentada en una posición ética. La puesta en práctica de la filosofía de la liberación, al igual que la ética de la liberación, tiene como imperativo categórico el deber producir, reproducir y desarrollar la vida humana en comunidad. En última instancia, la humanidad, de toda la humanidad. Esto le da un carácter con pretensión de universalidad. Entonces, para nosotros, la vida humana como contenido material de la ética, de la liberación, es el principio material necesario e inevitable para fundamentar las ciencias sociales, ya que la investigación social tiene el deber ético y político de producir, reproducir y desarrollar la vida de toda la humanidad, ya que el científico o científica, y no únicamente social, es decir, cualquier científico es una corporalidad viviente, material, empírica, ética, antes que epistémica. Me quedan 2 minutos, voy a ver si puedo avanzar un poquito y si no, pues ya lo explico en el último minuto. Metodología aplicada en la práctica, que esta es la propuesta, ¿no? La experiencia práctica que presentamos es solo una propuesta a ser considerada y criticada con argumentos empíricos por futuros jóvenes científicos sociales. Es una propuesta entre muchas para ser puesta en práctica. No pretende ser un trabajo acabado, sino solo puntualizar o situar una problemática a ser profundizada por aquellos que comparten la misma inquietud, con la finalidad de ser superada o corregida material, formal y fácticamente, y con esto contribuir al desarrollo de nuestras ciencias sociales críticas. Entiendo por ciencias sociales críticas aquellas que no se conforman mediocremente con ser funcionales al sistema que las creó, sino que van más allá construyendo con su crítica otro mundo posible, un mundo donde quepan muchos mundos, un pluriverso analógico, como le gusta decir a Enrique Dussel. El objetivo de esta praxis de investigación, a diferencia de otras, no tiene como fin último explotar y extraer información para acumular conocimiento, para después invertirlo y generar un monopolio de poder para dominar y manipular de manera más sutil los objetos del mundo que nos rodean, donde la alteridad es siempre un objeto de estudio posible. Lo que pretende esta metodología es humanizar, concientizar, liberar y descolonizar en el desarrollo del diálogo e intercambio intercultural de conocimientos, para aprender con la sabiduría de la otra persona y juntos lograr un objetivo común con pretensión de justicia para los oprimidos, las víctimas, es decir, los excluidos de cualquier campo, como puede ser el campo ecológico, económico y cultural de un sistema. Entonces, el fin último, con esto quizás termino, sí, termino. Entonces, el fin último no es investigar para tener prestigio, un empleo o un pasatiempo de élite en la comunidad cómplice que justifica la inequidad del reparto de los bienes materiales para la vida de todos los humanos en la Pachamama, sino transformar las condiciones materiales para lograr una vida con dignidad con la cual se pueda cambiar el rumbo que ha tomado el sistema mundo destructor de la vida humana y de las especies del planeta,
que de no hacerlo nos conduce a un suicidio colectivo. Y bueno, ahí vienen algunos aprendizajes. Me falta un párrafo, no sé si lo pueda continuar, Saúl, sería medio minuto. Adelante. Después de puesta en práctica esta metodología en la investigación social, podemos concluir que la identidad entre teoría y praxis, su unidad o abrazo de amor, está contenida en la paradoja reflexiva que se vive en la interioridad humana, en su contradicción dialéctica vivida como aporía en el interior de la subjetividad, como ya Kierkegaard había padecido. Así, una lógica analéctica abre la posibilidad de tener otra posición alternativa y no una verdad única, universal e inequívoca, sino un pluriverso analógico. La unidad mínima, que está compuesta paradójicamente por el mínimo de dos elementos complementarios, esto lo estoy sacando del Ometeotl, del Alom Cualom, o el Tocapu y Maimana, es decir, este principio de complementariedad, los dos que son uno, ¿no? La unidad mínima, que está compuesta paradójicamente por el mínimo de dos elementos complementarios, arroja como resultado una multiplicación de interpretaciones encontradas y entrecruzadas, haciéndola compleja, ya que existe más de un camino, más de tres razones a dialogar. El principio de complementariedad hombre-mujer de las culturas originarias amerindias de Abya Yala es y ha sido desde la invasión europea la negación del monocultivo del pensamiento. Es ahora para nosotros una posición a favor del pluricultivo en las ciencias sociales. Y hasta ahí la intervención. Muchas gracias. Ok. Yo, pues yo quisiera citar un poco justo desde este principio material de la ética, de la filosofía de la liberación que se propone en tu ponencia, Gabriel, como también el principio material de las ciencias sociales críticas. ¿Cómo es que en este juego, digamos, bueno, quizás no juego, pero digamos en esta dinámica de la política real, de la praxis de la vida, en torno, al menos en México, a un sexenio que se pone como ruptura, si se podría hablar inclusive de una fachada, ¿no? Un poco captando esto, por hacer un comentario, yo veo que no se puede ver la transformación de un régimen a partir de un solo día o de unos solos meses, de decir, ya está un representante votado por mayoría, por supuesto, y a partir de ahí comienza una transformación. Me parece que las transformaciones tienen que verse en los periodos largos, ¿no? Es decir, no surgen por arte de magia, sino surgen a partir, al menos desde la perspectiva como la ponencia lo decía, vienen desde los movimientos de base, en su límite de la transformación real, hasta todas sus consecuencias, hasta donde tuvieran que llegar. Y los movimientos sociales o la gente en las bases empieza a generar la organización en un principio de resistencia, pero también de liberación, y que no se dan en un solo frente, sino se dan en un montón de frentes, o sea, en un montón de luchas que no necesariamente están coordinadas por un sujeto central o algo así, ¿no? No, son diferentes esta idea de, ¿cómo lo dicen? De la física cuántica, ¿no? Que no hay una acción y una reacción solamente, hay una acción, pero múltiples reacciones de diferente tipo complejas. Y siento que ese modelo nos puede servir para entender a los movimientos sociales que apuntan hacia una transformación, en última instancia hacia una revolución, ¿no? Que estamos, digamos, no, tampoco estamos lejos de que no se hayan dado, por ejemplo, en Nicaragua, en Cuba, ¿no? Sin embargo, sí creo que no se puede entender solamente como un momento, ¿no? El momento en que AMLO está como representante, no creo que lo tengamos que considerar que es un triunfo de AMLO, por ejemplo, solamente, ¿no? O que es un triunfo, sino más bien es un triunfo de todos los movimientos sociales cívicos que se fueron dando y que a final de cuentas hay un momento coyuntural, por eso nos sirve mucho la idea
de la analogía en Dussel, ¿no? Esta idea de que hay diferentes movimientos sociales y esos movimientos sociales se aglutinan, algo que los hace común. Y evidentemente en este país, al menos en México, sí ha habido una lucha en algún momento que se fue dando primeramente con Cárdenas, ¿no? Con el hijo de Cárdenas. En este movimiento va apenas surgiendo lo que después se va a ver hoy, digamos, en este cambio democrático en este país, ¿no? Que le apostaron o desde hace años se apostaba que el cambio tiene que ser democrático, y que sin embargo, aunque se haya apostado a que tenía que ser democrático, se tuvo la necesidad, por ejemplo, en el sureste de este país, de levantarse en armas. Antes de que existiera Morena, después de Cárdenas, por supuesto, y ese proceso es muy largo, es un proceso de prepararse porque los que tienen secuestradas a las instituciones no las quieren soltar o no las van a soltar por múltiples intereses de diferente tipo. Y entonces es un estarse preparando en las diferentes tendencias que puede existir en esos movimientos. Y claro, la representación se va a dar de alguna manera porque es, digamos, es una coyuntura en la cual pareciera ser que es congruente, digamos, hasta cierto punto, es racional, intenta ser pacífico esas transformaciones y que a final de cuentas en este país, después de la Revolución Mexicana, ante tanta muerte que hubo, tantos golpes de Estado, el secuestro del partido único durante más de 70 años, y después de todo eso, pues es lógico que nadie quiere más muertes, ¿no? Y que es lógico que el cambio democrático por vía de las urnas es válido y es muy válido para todos los sectores, ¿no? Sin embargo, pues no todo es como si fuera así, ay, ya está aquí decantado, está perfecto. No, también la política de la liberación plantea muy bien esta idea de que lo fáctico implica que al menos en estas regiones y en estos gobiernos alternativos como el de Lula, los Kirchner, en Bolivia, en Ecuador, finalmente no se salen del régimen capitalista, son transformaciones necesarias, pero del régimen capitalista me refiero a que estamos en el sistema mundo y no es tan fácil decir ya un país va a cambiar, ¿no? El sistema mundo, estamos relacionados y es bien complicado cambiar esas relaciones económicas. Sin embargo, como también se plantea en la política de la liberación, es necesario apuntalar en las transformaciones a mediano para después a largo plazo hacer transformaciones de mayor envergadura. Y sin embargo, no debemos, al menos eso es lo que yo creo, que no se debe descuidar las bases, ¿no? Las bases de transformación y saber que lo que tenemos hoy, para que no pase lo que pasó en Chile, lo que dicen, o lo que pasó en Bolivia, ¿no? Que de pronto sale exiliado Evo Morales, ¿no? Es decir, porque el enemigo está ahí, ¿no? O sea, y está dispuesto a matar, que es lo peor, ¿no? Está dispuesto a asesinar. Y entonces hay que estar preparados para eso también, ¿no? Hay que estar preparados para el golpe que está por venir, si es que uno se descuida en eso, ¿no? Y por eso yo digo, no hay que descuidar los movimientos sociales, más bien hay que apoyar los movimientos sociales y los movimientos sociales tendrían que apoyar a estas representaciones políticas y no necesariamente se dice bien fácil teóricamente, pero en la práctica, en lo fáctico, hay múltiples intereses, ¿no? En la Revolución Mexicana, después de que echan al dictador y después echan a la cucaracha, ¿cómo le llamaban? Otro sujeto que da un golpe de Estado, pues los revolucionarios mismos en todos los frentes, pues también se empiezan a ajustar cuentas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que los movimientos sociales después, por ejemplo, en este caso que ya está un representante elegido por mayoría, también se responda a los intereses de las clases más bajas o de las bases sin generar falsas expectativas, ¿sí? Y sin generar idealismos teóricos que no necesariamente se va a ver reflejado en lo práctico, que es lo que nos interesa en última instancia, ¿no? Eso es lo que yo quisiera comentar. Tremendo lo que nos acabas de decir.
Sí, fuerte, muy, muy fuerte. Este, Acá en México a veces a mí me da la impresión de que no sé a dónde va a parar este sexenio, ¿no? De Andrés Manuel López Obrador, con tantas modificaciones y también cierta permisividad que se le da al imperio norteamericano respecto a algunos temas, pero bueno, son cuestiones que quedan todavía para comentar y repensar. También en algunos términos de modificaciones en torno a la educación pública de este país. Eh, Tenemos todavía tiempo, si alguien de las personas que sigue todavía esta transmisión en redes sociales, Facebook, YouTube, en esta mesa titulada La praxis de la filosofía de la liberación en el marco del Congreso Internacional de la Lucha y Liberación hoy, pues todavía puede hacerles llegar preguntas o comentarios a nuestros ponentes. Gabriel, ¿quieres aportar algo? Adelante. Sí, y un poco ya también para cerrar la participación, seguramente estamos cansados, digamos, ha sido ayer y hoy bien intenso, ¿no? Las participaciones que se han dado en el Congreso, entonces, y todavía falta mañana, entonces a estas horas pues ya todos están así como, ¿qué más podemos decir, ¿no? De lo que ya se ha dicho. Entonces, no, yo lo que quiero aportar a final de cuentas es un dato que no quiero dejar pasar, el movimiento de liberación nacional que se da en esa época, en el 61, dices por ahí también surge dentro de ese movimiento las fuerzas de liberación nacional, ¿no? Las que después van a decantar en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Es decir, en ese gran movimiento de muchos frentes no se excluye el Frente Armado, ¿no? No sé si en el actual momento de que estamos viviendo se excluya al Frente Armado, que también ha luchado, ¿no? Y hasta dónde y por qué. Pero eso serían otras discusiones, habría que ver qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, en la temática del Tren Maya y los caracoles zapatistas, ¿no? Y la autonomía de tierras, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahí, ¿qué está pasando, ¿no? ¿Cómo se está dando eso, ¿no? Bueno, pero lo que quería, lo dejo ahí al aire, ¿no? Lo que quiero acotar es un poco lo que preguntabas, ¿cómo la ven las ciencias sociales críticas? Y en este congreso que a final de cuentas sí es de movimientos sociales de liberación, ¿no? De praxis, pero también es muy teórico o académico hasta cierto punto, ¿no? Estamos dentro de una universidad, en fin, ¿no? Se dan planteamientos teóricos. Y me parece que plantear las ciencias sociales desde una manera distinta, epistemológicamente hablando, nos tendría que arrojar una praxis distinta. Por eso, apuntar hacia la ética de la liberación como fundamento para las ciencias sociales implica apuntarle a la vida o apostarle a la vida desde todos los frentes, en este caso el frente científico o sí, toda la cuestión académica, todas las teorías, todas las investigaciones, sí tendrían que estar en esta crisis de paradigmas, en esta crisis de civilizatoria después del COVID, de cómo nos está poniendo en estas situaciones, cómo ponen en jaque a la vida. Sí tendría que haber todas las academias, las universidades sí tendrían que hacer un replanteamiento serio de qué están haciendo y dónde están fundamentando su investigación, porque tendría que ser para la vida, para el bien común. Entonces, ahí la ética de la liberación, la política de la liberación, ya son herramientas que sí están apuntando hacia otro lado, ¿no? No hacia esta idea de extractivismo del conocimiento, a ver cuánto acumulamos más y a final de cuentas es utilizado por el propio capitalismo para seguir incrementando la tasa de ganancia, seguir explotando, seguir individualizando, seguir haciendo al sujeto objeto, ¿no? Entonces me parece que al menos la crisis civilizatoria en la que estamos viviendo nos debería dar pie a darnos cuenta que no hay que inventar el hilo negro, o sea, que los fundamentos y los principios para hacer ciencias sociales críticas, y no solamente ciencias sociales críticas, ciencia en general distinta, ya, ya tendrían que echar mano de otro tipo de fundamentos, en este caso el principio material ya es un principio desde el cual se puede partir, ¿no? El principio de formalidad, el principio de factibilidad, y todo eso puesto en este mundo en crisis civilizatorio, me parece que son fundamentales para empezar a hacer investigaciones de otro tipo, con una práctica distinta, ¿no? No partir del hecho de un gusto personal y decir, a mí me interesó esto, sino
al pueblo, a la gente, a esta realidad, a esta puesta en crisis de la vida por parte del sistema neoliberal y capitalista moderno, ¿sí? Esta puesta en crisis nos tendríamos que, para no perdernos, en no saber por qué estamos como estamos, tendríamos que echar mano de otros principios epistemológicos, ¿no? De otra ontología, de otro modo de ser. Y eso yo creo que ya dio el primer paso la filosofía de la liberación, la ética de la liberación, la política de la liberación, en estas líneas del paradigma de la liberación, ¿no? Entonces yo creo que pues es como una especie de llamado, ¿no? Yo no tengo la verdad, por supuesto, puedo estar equivocado, pero sí es qué estamos haciendo, ¿no? ¿Qué estamos haciendo como científicos sociales, como académicos, como profesores? ¿Qué estamos haciendo realmente, no? ¿Sí está sirviendo lo que estamos haciendo al pueblo o no? Eso era lo que quería comentar un poco, ya que me dieron espacio, que antes no se daban estos espacios, antes no teníamos cámara ni nada, ¿no? Y ahora que está, pues bueno, lo aprovechamos. Eso, nada más. Muchas gracias, Gabriel.